Hoy hay más poder de fuerza en el Caribe más que en Yemen. Hay aviones, hay destructores, hay submarinos. Cada vez llegan más hombres y cada vez se acerca más las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a Venezuela. Lo que está pasando esta semana con el comandante Jesús Romero. ¿Por qué tanta fuerza? Primero, bienvenido, como siempre, aquí a nuestro canal. ¿Y por qué tanta fuerza en este momento, en los últimos días, está llegando al Caribe, comandante? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar contigo el día de hoy y con tu audiencia. Y espero que mi información sea bien compartida y recibida con tu audiencia. Bueno, este es el resultado de la determinación del presidente Trump con respecto al problema del flujo de narcotráfico que llega a los Estados Unidos directamente de Sudamérica. Y aquí habría que anotar que el origen del problema de este flujo de droga en particular es el origen de la cocaína que se produce y sale de Colombia por el vector de Venezuela. Entonces aquí hay una relación entre Colombia y Venezuela, que es la parte ilícita de las actividades, y estaba llegando de Venezuela hacia los Estados Unidos una cantidad bastante grande, lo suficientemente grande para que los Estados Unidos se preocupara de la situación, muy similar a lo que estaba sucediendo en la frontera con los inmigrantes. En este caso, cuando el presidente Trump entró a la Casa Blanca, habían cabos que todavía aún no estaban enlazados. Para tú poder determinar cuál es la amenaza, bueno, necesitabas legalmente encuadrarlo y tener una idea legalmente qué era lo que significaba esta amenaza del cartel de los soles para los Estados Unidos. Y yo creo que el presidente y sus gabinetes y sus miembros de gabinetes hicieron un buen trabajo en encuadrar lo que eso significaba y cómo legalmente ponerle una plataforma para ellos poderle contrarrestarlo. En el caso del cartel de los soles, el Tren de Aragua, bueno, se designaron esas organizaciones como organizaciones terroristas. Se empezó a trabajar por la parte del Departamento de Justicia, debajo del título 10. Recordemos que debajo del título 10 es simplemente, bueno, lo que comúnmente se lleva y se trabaja en los Estados Unidos. Pero una vez la administración del presidente Trump designó a estas dos organizaciones como terroristas, ya el presidente pasa a tener unas facultades muy particular que le ayudan a llevar a cabo las acciones correspondientes para poder contrarrestar esa amenaza. Son 4 categorías, entre ellas están operaciones clandestinas, restricciones y sanciones, y entre otras operaciones militares. Debajo de esa categoría de operaciones clandestinas y militares, el presidente ordena entonces de que se constituya un contingente de presencia en el Caribe para contrarrestar la amenaza del flujo y de lo que representa el cartel de los soles y el Tren de Aragua. Y en pocos días vimos exactamente cómo la administración del presidente Trump actuó sobre ese problema en particular, dando de baja 4 lanchas terroristas y también haciendo un abordaje tipo BBSS. Aquí lo que estamos viendo ahora es prácticamente la graduación de un contingente que no es lo mismo que una fuerza de tarea, que es lo que tenemos ahora. Y yo no sé si recordarás que entre el mes de septiembre yendo hacia el mes de octubre, habían los analistas famosos que estaban en YouTube, en canales, diciendo de que, bueno, de que como ya era el final del año fiscal, no iba a haber suficiente presupuesto para mantener esa presencia en el Caribe. Yo dije varias veces que eso no era así, porque los Estados Unidos tienen una manera de llevar a cabo estas operaciones y el presidente Trump, al poner esta operación debajo de un
filtro de terrorismo pasa a tener una prioridad de seguridad nacional, la cual puede seguir siendo presupuestada para que lleve a cabo ese tipo de operaciones. Y ahora, recientemente, la semana pasada, creo que fue el jueves, vimos ya la resolución del Departamento de Guerra, donde hacen en efecto la determinación y la designación de una fuerza de tarea para reemplazar el contingente militar que estaba en el Caribe. ¿Y eso qué significa la fuerza de tarea conjunta en el Caribe? Inclusive vi que el presidente Donald Trump le dio visto bueno al jefe de Departamento de Guerra porque todos van a trabajar en un solo camino. Bueno, así es. Y entonces lo que sucede con una designación como una fuerza de tarea, prácticamente se codifica la presencia militar en el Caribe. A ver, yo sé que aquí se confunde el público un poco. Nosotros que fuimos militares, nosotros lo tenemos claro. Pero lo que sucede es que cuando el presidente estaba articulando de la amenaza que representan los carteles, aquí la estrategia de defensa del 2025 fue de proteger a los Estados Unidos y proteger los ciudadanos americanos como prioridad por encima de cualquier otra cosa en la estrategia de defensa del 2025. ¿Y qué significa eso? Bueno, que lo que estamos viendo se ve que se está tratando de contrarrestar el flujo del narcotráfico que sale de Venezuela, que está ligado al cartel de los soles y al tren de Aragua. Pero eso no quita de que todavía se trabajen los otros carteles y las otras organizaciones. Aquí se está aplicando una metodología para hacerle seguimiento primero y principal al cartel de los soles y al tren de Aragua. El posicionamiento de la fuerza de tarea permite al presidente de los Estados Unidos de tener la habilidad y la capacidad de responderle a la amenaza en total. No sé si es mi percepción, comandante Jesús Romero, pero con este tema de la fuerza de tarea y cuando llegaron pues todas las tropas al Caribe, uno siente que son varias fases. Una es contra el narcotráfico y que los Estados Unidos lograron darse cuenta cómo estaban operando, pero ya más de cerca. Y no solamente esto es contra Venezuela, sino contra Colombia, contra los carteles de México, contra Centroamérica, y está asumiendo como todo ese manejo del control del narcotráfico directamente en el Caribe que era necesario para el gobierno de Estados Unidos porque estaban dependiendo más de los gobiernos de Centroamérica y Sudamérica para que hagan algo con el narcotráfico y ahora le está haciendo el gobierno de los Estados Unidos directamente. Y la otra fase ya es la que todos conocemos, que es la fase contra el cartel de los soles. Bueno, eso es precisamente la percepción, pero realmente no funciona así. El efecto sigue siendo más o menos lo mismo, pero es definitivamente diferente por muchísimas razones. Cuando se despliega el contingente, yo creo que todavía la administración del presidente Trump no sé si tenía planificado preparar y tener una fuerza de tarea. En la doctrina norteamericana, cuando tú tienes un problema de defensa, tú respondes, ¿no? Ya estás reaccionando. Al principio de esto se ve como que la administración del presidente Trump, luego de encasillar legalmente el problema, responde con un contingente que se acerca hacia el Caribe para rápidamente controlar el dominio marítimo para neutralizar estas lanchas. Eso se llevó a cabo y tú oíste al presidente decir, bueno, ya nosotros neutralizamos lanchas, ya nadie quiere salir más. Pero yo creo que los planificadores del tema de defensa estaban trabajando para proveerle al presidente un contingente. Y ese contingente es en forma de una fuerza de tarea que está debajo de la doctrina norteamericana de defensa. Y para responderle a la amenaza ya en un tipo más robusto, más centrado a la amenaza
respondieron con la fuerza de tarea. ¿Qué es lo que le da la fuerza de tarea? Bueno, la fuerza de tarea no le está respondiendo simplemente a la amenaza de Venezuela, está respondiendo ahora a la amenaza total de lo que son los carteles y lo que es el flujo del narcotráfico. Aquí yo diría que también el enfoque va dirigido a países como Colombia, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Belice y México, que todos son parte y funcionan como elementos del tránsito ilegal del narcotráfico, también en el Caribe. Y creo que esa fuerza de tarea le da y le permite a la administración del presidente Trump de poder ocupar un espacio para contrarrestar la amenaza, lo que es en la cuenca del Caribe. En su discurso en el Parlamento de Israel del presidente Donald Trump, él elogió todo el trabajo que está haciendo el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. Prácticamente le está hablando al oído. El secretario estuvo hace algunos días acá en la región y uno de sus propósitos es el tema del cartel de los soles. Después de todo lo que pasó en Medio Oriente, ahora el gran paso está en Venezuela. Bueno, yo diría que no, a ver, de la manera de que funciona el gobierno, de la manera de que funcionan independientemente los ministerios, que son los departamentos realmente, tienen la capacidad de poder responder a varias amenazas. De que el presidente y su ministerio, sus secretarios, que tal vez estuvieran muy envueltos en el problema de Rusia, el conflicto de Rusia con Ucrania, el conflicto de Israel, de que hayan pasado mucho tiempo en eso, no quiere decir que no tengan la mano puesta en el problema del conflicto del Caribe. De hecho, aquí es donde viene la designación de la fuerza de tarea. Esa fuerza de tarea no fue una decisión de 24 o 48 horas. Eso es algo que viene en planificación, diría yo, por más de 60 o 70 días. Y para llegar acá, que se haya tomado la decisión de que el presidente y el secretario de Estado hayan estado involucrados en otros contingentes, no quiere decir de que no tengan el dedo puesto en el pulso del conflicto del Caribe. Ahora, que si me parece a mí de que ahora le pueden dedicar tiempo completo al conflicto del Caribe, bueno, estoy seguro que ahora tendrán una mejor calidad de afrontar lo que está sucediendo. A mí me parece que los próximos 60 días van a ser críticos para la formación de la fuerza de tarea, porque debajo de un contingente es una cosa. Ahora con una fuerza de tarea tiene una estructura de liderazgo vertical, tiene la estructura del movimiento logístico, de recursos humanos. Eso quiere decir de que la fuerza de tarea ahora le permite de trabajar más formalmente lo que es los despliegues de las plataformas militares, los F-35, el C-130, los aviones P-8. Ahora hay una integración completa debajo de un liderazgo vertical que yo pienso que está más dedicado al conflicto del Caribe. Y usted lo hablaba, lo vi en uno de en sus redes sociales, el tema del poderío que hay de la fuerza en el Caribe. ¿Qué tanto poderío tiene de armamento y de la capacidad de hacer esa operación en cuestión de horas? Si es que se Bueno, da. mira, yo no es que alguien me lo haya contado, yo fui el J5 de una fuerza de tarea en el Pacífico y también fui miembro de inteligencia de una fuerza de tarea que es para reprimir el flujo del narcotráfico en el hemisferio por 15 años. Entonces, mi formación dentro de unas fuerzas de tarea cuentan con casi 20 años en total. Y aquí lo que estamos viendo es de que esta fuerza de tarea en particular, cuando uno lo compara con otras fuerzas de tarea que tienen la misma función básicamente que la que tiene ahora, que es dedicado a un enfoque para contrarrestar
una organización terrorista. Es la misma que existe en Yemen. Allá existe una fuerza de tarea que es una coalición de países internacionales socios, como lo es Inglaterra, Alemania, los países del Medio Oriente. O sea que hay una fuerza de tarea que es para contrarrestar la amenaza del terrorismo en el área del Medio Oriente, sobre todo en Yemen. Esta fuerza de tarea, hoy por hoy, tiene más plataformas militares que se están integrando para contrarrestar la amenaza del flujo del narcotráfico y contrarrestar la amenaza del cartel de los soles, más grande que lo que nosotros teníamos en Yemen. Y recordemos que en Yemen las embarcaciones norteamericanas de guerra, como eran los destructores y cruceros, diariamente estaban derribando misiles que estaban siendo disparados desde Yemen hacia Israel. Bueno, esta semana vimos cómo Nicolás Maduro y Diosdado Cabello prácticamente están pidiendo una ayuda internacional. Prácticamente están como pidiendo canoa, como decimos por acá en la región. La inteligencia está cada vez más cerca de ellos. Hay fragmentación interna, hay temores que han podido percibir ustedes dentro de todas esas operaciones. Bueno, definitivamente desde que empezó este conflicto, estamos hablando como de 60 y ya deberíamos estar hablando como de 65 días. Lo que sí podemos apreciar, sobre todo de los videos, de las ruedas de prensa, de los comunicados que extienden el liderazgo del cartel de los soles, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, se ve y se nota un desgaste por parte de ellos. Ahora el régimen del cartel de los soles lo que ha hecho es tener permanentemente el país debajo de, de un estado de emergencia que de verdad realmente no existe. O sea, la presencia de los norteamericanos no quiere decir de que van a atacar mañana, hoy. Pero el régimen del cartel de los soles lo está recibiendo como que si fuera así y también lo utiliza para la parte de mostrarle al país de que tienen una amenaza y que ellos tienen que ser parte de la respuesta para responderle a los Estados Unidos. Entonces tienes un país que prácticamente está parado de llevar adelante las funciones más básicas, de que el país trabaje. Está en una... el liderazgo del cartel de los soles y los otros militares se la pasan ahora todas las noches durmiendo en búnkers y sótanos. Se desplazan de un lugar al otro. Hay cambio de plataformas militares como las baterías de AAA o las baterías antiaéreas misilísticas. O sea que sí hay un constante desgasto por parte del régimen del cartel de los soles que lo está viviendo el país. Y el gobierno norteamericano todavía no ha quemado, como se dice, ni siquiera un cartucho. Y eso se siente. Y el tema del premio Nobel de Paz, María Corina Machado, ¿cómo influye en todo este proceso? Bueno, a mí, o sea, mi opinión personal sobre todo el tema del premio Nobel, yo siempre he tenido mi versión de qué es lo que representa el premio Nobel, pero mucho más allá de lo que yo piense, yo creo que tú ves la realidad que significa algo como un simple premio a una persona que es luchadora de los valores democráticos y por la libertad, cuánto significa y cuánto daño le hace a una dictadura. Ese creo que es un arma, yo creo que es una mejor arma que traer 50 tanques y 40 aviones. Y de que el régimen del cartel de los soles lo único que haya venido haciendo es castigando el premio Nobel como que si no se lo hubiese merecido y es una constante burla, pero sí tiene un efecto directamente al corazón de los dictadores y también los países socialistas de la región. Usted lo dice que hace más de 60 días inició como todo este proceso de la llegada de la tropa hacia el Caribe. Y mucha gente nos pregunta, ¿cuándo va a ser ese cuándo?
va a entrar a Estados Unidos para capturarlo, llevarlo, o se está esperando que se entregue? ¿Ha hecho algún guiño de entrega en los últimos días? ¿O qué puede esperar la comunidad latinoamericana? Luego de que nosotros vimos transparentemente, a mí una de las cosas que me gusta más de la administración del presidente Trump es que es muy transparente y le duele al público, le duele a la gente que son críticos de la presidencia Trump. Pero mucho más allá de eso, el simple hecho de que nosotros vimos cómo el presidente Trump había contactado a Rick Grenell y le dijo que no siguiera negociando más con el régimen del Cartel de los Soles, porque aquí eso tiene una razón de. Recordemos que en algún momento, cuando Diosdado Cabello y Nicolás Maduro habían hablado de que habían enviado una carta para los Estados Unidos y antes de eso habían dicho que ya no habían canales de comunicación entre Venezuela y los Estados Unidos. Bueno, la respuesta fue de Rick Grenell cuando estaba en Paraguay diciendo de que sí, nosotros siempre vamos a mantener las comunicaciones abiertas para poder llevar a cabo un tipo de negociación. El presidente Trump y el secretario de Estado dieron la oportunidad para que el régimen del Cartel de los Soles, bueno, se entregaran. Al ellos tratar de dilatar con sus negociaciones estratégicas, buscando, como tú dices, canoa, con los turcos, con Qatar, el presidente dijo ya, bueno, ya no más. Como no están negociando entregarse o rendirse, no queda más nada que negociar. Y ahora estamos viendo el resultado de esa mala decisión del Cartel de los Soles. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo falta? Yo creo que deberíamos de ser lo suficientemente autocríticos para entender de que esto no es una operación de la noche a la mañana. Yo no creo que nadie va a decir, bueno, yo me levanté esta mañana con las ganas de ir y meterme en Venezuela. Porque la pregunta es debajo de qué condiciones, cuáles son las garantías, cuáles son los objetivos y qué es lo que se busca terminar de hacer. Tú no puedes ir a intervenir en un país, inclusive con una operación para atrapar a 3 miembros del Cartel de los Soles, sin esperar de que una operación tiene efectos como pudiese causar violencia, caos. Cualquier problema de un país puede esparcerse a los otros países, como sería el caso de Colombia o sería el caso de Guyana, inclusive Brasil. Entonces yo creo que esos son elementos del cual la administración del presidente Trump toma en cuenta para que cuando eventualmente se tome la decisión, sea una decisión certera con el menos daño posible colateral que pueda suceder, mientras, siempre y cuando se puedan obtener los resultados de los objetivos que ellos se planifican. Muy agradable, comandante Jesús Romero, dialogar con usted y usted también por atendernos. Cada vez que lo llamamos está muy atento. Inclusive lo felicito porque ya abrió su canal de YouTube. Quien quiere estar informado, ¿por dónde puede entrar y cuál es la cuenta, don Jesús? Sí, por supuesto, es Commander Romero. Qué bueno, porque son datos interesantes los que él entrega tanto en su canal de YouTube como también en su cuenta de X. Muchísimas gracias por atendernos, don Jesús Romero. Por supuesto, a ti. Muchas gracias por tenerme y gracias por compartir contigo y tu audiencia. Y gracias a nuestros seguidores por estar aquí presentes, por compartir, por comentar, por decirnos siempre, siempre nosotros los leemos, de qué país nos están escribiendo, también los comentarios acerca de todo este paso a paso en Venezuela. Y es muy importante saber para nosotros también, cada vez que tengamos invitados, pues también preguntarle sobre lo que quieren nuestras audiencias. Soy Wilson Barco, de Tu Barco.